Bueno, pues muy buenos días. Gracias por estar acá esta mañana. Hoy es la última sesión de nuestro seminario, la última sesión de clase. Vamos a tener dentro de 8 días, el martes que viene, la conferencia de cierre. Para las personas que gusten asistir presencialmente, darles el aviso de que ya no se va a realizar en el Palacio Municipal, como se había dicho originalmente, sino en el Colegio de San Luis, que fue donde fue la inauguración. Ahí se les van a entregar sus reconocimientos a las personas que hayan cumplido con la asistencia necesaria y va a haber una pequeña ceremonia, digamos, primero va a ser la conferencia, después va a ser la entrega de reconocimientos y un pequeño evento cultural, ¿no?, que se está organizando para ustedes. Esperamos que les guste. Y bueno, pues ahí les esperamos dentro de 8 días en el Colegio San Luis a las 11 de la mañana. Entonces, por favor, apúntenlo. Y para aquellas personas que estén en línea o que no tengan la oportunidad de ir, pero que tengan la asistencia requerida, pues háganos saber que no van a poder asistir. Escríbanos un correo, mándenos un WhatsApp y les buscamos la manera ya sea de digitalizar sus reconocimientos y mandárselos digitales, o bien ver las posibilidades. Por ejemplo, quienes estén en la Huasteca, lo que podemos hacer es mandarles los reconocimientos a algún juzgado, ¿no?, al juzgado más cercano. Entonces, por ejemplo, para las personas de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas de Ciudad Valles, les podemos mandar sus reconocimientos con alguno de los jueces o juezas que tenemos en Ciudad Valles. Igual en otros puntos de la Huasteca, pero sí es importante que nos lo hagan saber, porque no sabemos dónde viven todos y todas. Para aquellas personas que están más lejos, allá en Xochocotla, parece que el doctor López Bárcenas va a ir dentro de un par de meses, entonces él les lleva sus reconocimientos físicos, pero mientras les vamos mandando sus reconocimientos digitalizados. No se les olvide, por favor, también, igual a las personas de Xochocotla y a las personas mayas y chiles que están en el estado de Yucatán, de verificar bien sus nombres y mandarnos la lista con sus nombres con las personas que se hayan conectado juntas, porque así como vengan sus nombres, así van a salir los reconocimientos. Entonces, si hubiera algún error en el nombre, va a ser muy difícil corregirlo más adelante, porque hay que recabar las firmas del alcalde, de la presidenta del tribunal y del presidente del Colegio de San Luis. Entonces es complicado este proceso y es muy importante verificar que el nombre esté bien escrito, por favor. Y bueno, pues gracias por su constancia. Como les decía, esta es la última sesión y esto nunca fue la intención hacer algo muy técnico, ¿verdad? La idea es hacer un curso introductorio, un curso que nos permita tener un panorama general de lo que está ocurriendo en materia de derechos de las mujeres indígenas. Para poder hablar de derechos de las mujeres indígenas tuvimos que hablar de muchas cosas. Tuvimos que hablar de historia, tuvimos que hablar de conquista, tuvimos que hablar de razas, tuvimos que hablar de colonialismo, tuvimos que hablar de la independencia de México, de la revolución. También tuvimos que hablar de los derechos que tienen las mujeres como grupo específico y de los derechos que tienen los pueblos indígenas u originarios como grupo específico. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo similar, vamos a hacer un panorama general de los mecanismos que tienen las personas indígenas y en particular las mujeres para defenderse cuando se violan sus derechos. Entonces, bueno, les vamos a compartir una presentación, ¿sí?
Ok. Entonces, las personas que están en línea, si fueran tan amables de decirnos si se ve la pantalla y si se está escuchando bien el audio. La pantalla no, pero el audio está perfecto. El Bueno, audio está desde mi... perfecto, pero la pantalla no se ve. A ver, déjenme salirme y Oye, volver. la pantalla tiene como una vista ahí, que es un fondo azul con unas líneas transversales. No sé si así sea la plantilla de la presentación. Ok, no. De A hecho, ver. nosotros nada más vemos una leyenda que dice Escuela Judicial ha empezado a compartir. Y ahora Ok. estás tú. Ok, gracias. Entonces vamos a desconectar y a volver a conectar, a ver si podemos solucionar esta situación. Ahora sí la pueden ver, por favor, compañeras que están en línea. Sí. Ya por acá, por Sosocotla, ya la vemos. Perfecto, muchas Pero no gracias. sé si todos los compañeros del otro lado del Centro Cultural la ven también. Sí, ya se ve. Estamos todos con el audio, no sé por qué no se oye lo que están diciendo El audio bastante bien. en las televisiones. Ya se escucha, David. Sí, es que tenemos un problemita aquí técnico, más bien que no les escuchamos a ustedes que están en línea. Sí les oímos aquí en la computadora, pero el grupo no les escucha. Entonces, bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Por lo pronto, si hay algún comentario, por favor, levantemos la mano en el chat o pongámoslo en el chat y en lo que solucionamos el tema del audio acá. Qué pena, disculpen. Ya lo conecté, desconecté. ¿Será ahí? Igual conectar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, no, sigue sin escucharse. Uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Bueno, muchas gracias. Pues creo que ya solucionamos también el problema del audio acá, porque para nosotros y nosotras es muy importante escuchar lo que ustedes tengan que decir allá a distancia, sobre todo esas opiniones que luego son distintas o que los contextos locales cambian, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar la sesión de hoy, que se va a llamar Mecanismos de Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿sí? Cuando leamos DPI, vamos a entender Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿correcto? Ok. Pues existen muchas formas de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no es lo mismo cuando, por ejemplo, no nos dan un permiso para vender en la vía pública, que, por ejemplo, si se instala una mina en nuestra comunidad
o hay una detención arbitraria de alguna persona en nuestra comunidad. Todas son violaciones a los derechos, pero cada una se va a tratar de forma diferente, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un panorama general. Es muy difícil que alcancemos a abarcar todo. No obstante, lo importante es que ustedes conozcan que existen una serie de estrategias para defender sus derechos y más o menos cómo echarlas a andar, ¿sí? Los contenidos de la sesión de hoy, que les digo, pues van a ser muchos, pero vamos a ver la posibilidad de abarcarlos todos y si no, los platicamos en otra ocasión y ustedes se llevan el material. También, bueno, decirles que hay un Google Drive donde ya están cargadas todas las presentaciones. Ese se les mandó por correo. Si lo recibieron, qué bueno. Si no lo recibieron, díganos, tráiganos una memoria o anótenos nuevamente su correo electrónico y se los volvemos a mandar, ¿sí? Y esa, digamos, es como una carpeta que está en internet y ahí viene módulo 1 y el material del módulo 1, módulo 2 y el material del módulo 2 y así. Cada uno trae la fecha, entonces, para que no nos confundamos. Y también comentarles que ya están cargadas también por fin los videos de las clases. Parece que la anterior todavía no está, pero todas las demás ya están. O no sé, a lo mejor ya está la anterior, no estaba en la mañana de ayer. Vamos a ver, y la de hoy pues también se tendrá que subir a la brevedad a YouTube. En un rato les muestro cómo acceder a eso. Entonces, bueno, vamos a ver las estrategias de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ver mecanismos que están, digamos, fuera de la ley o que no son propiamente procedimientos legales. Mecanismos administrativos, quejas ante las comisiones de derechos humanos y mecanismos jurisdiccionales. Cuando decimos jurisdiccional, significa que se sigue en forma de juicio. Es decir, estos son juicios y los dos más importantes van a ser el juicio de amparo y el juicio de protección de derechos político-electorales, que en realidad solo lo vamos a mencionar, no lo vemos tan a profundidad como el amparo. Y bueno, decir que hay diferentes tipos de estrategias, ¿no? Hay estrategias que se pueden ejercer sin acudir a ningún procedimiento jurídico o legislativo específico. Por ejemplo, si decimos no hay agua en la colonia y salen todos los vecinos y bloquean la calle principal, pues eso no es propiamente un juicio, ¿no? Pero es una forma de defender derechos, porque es probable que ahí ya las autoridades, en este caso al ser falta de agua, municipales, volteen a ver la colonia y nos pueda servir para salvaguardar nuestros derechos. En cambio, hay otro tipo de estrategias que son institucionales. Esto quiere decir que vamos a tener que acudir a las instituciones en un primer momento. Eso no significa que las otras estrategias sean ilegales, ¿no? Por ejemplo, el protestar es un derecho humano. El alzar su voz, el tener una opinión, la libertad de prensa, digamos, son derechos humanos. Entonces no significa que sean ilegales, pero no es lo mismo que acudir directamente a un juicio, ¿sí? Ahora, en términos generales, hay una serie de estrategias que se han utilizado para defender los derechos de los pueblos indígenas. Recordemos que, aunque pudiera parecer que estamos hablando solamente de los pueblos de México, no es así. Estas divisiones nacionales, es decir, la idea de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Chile, de El Salvador, de Colombia, de Argentina, son ideas que se implantaron después de la colonización española, pero en realidad para los pueblos indígenas esas fronteras no estaban ahí y a veces hay algunas estrategias que se pueden hacer en conjunto. Por ejemplo, si es un pueblo en la frontera entre Guatemala y México que está siendo afectado por el mismo fenómeno, pues entonces la división entre México y Guatemala no va a ser tan relevante. Recordemos que hay pueblos indígenas igual, desde Canadá, que es la punta norte, por así decirlo, del continente americano, hasta Tierra de Fuego, que es la punta sur, allá por Chile y Argentina, ¿no? Entonces, estas son algunas estrategias que se han utilizado sobre todo en América Latina, ¿sí?
A veces una estrategia que ha funcionado en otro lugar nos puede funcionar acá, a veces no, dependiendo de las circunstancias. La primera estrategia es el autogobierno y la autonomía. Las comunidades indígenas han establecido sus propias estructuras de gobierno y toma de decisiones, ejerciendo su autonomía en la gestión de sus territorios y recursos naturales. Entonces, bueno, sabemos que tal vez esto no es exactamente así para los pueblos indígenas que son migrantes o que están desplazados, pero para aquellos que todavía habitan en sus territorios ancestrales, la autonomía es la primera manera de defender sus derechos. Es decir, esta es nuestra tierra y nosotros decidimos cómo lo administramos, ¿no? Otras son las movilizaciones y las protestas pacíficas. Se han organizado por todos lados marchas, bloqueos de carreteras y manifestaciones para llamar la atención sobre sus demandas y presionar a los gobiernos para que respeten sus derechos. Otra de las estrategias es emprender acciones legales y litigio estratégico. Han recurrido a los tribunales nacionales e internacionales para defender sus derechos territoriales, culturales y medioambientales, estableciendo precedentes legales importantes. Entonces vamos a desglosar esto. Cuando hablamos de litigio, es una palabra, digamos, pues jurídica para referirse a un pleito. Cuando uno va ante un juzgado y mete una demanda y digamos, está peleando con alguien más, que puede ser el Estado, puede ser un particular, puede ser mi ex esposo, pueden ser diferentes personas, a eso le vamos a llamar un litigio. Y al pleito o al juicio también le podemos llamar litis. Yo sé que a veces son palabras un poquito rebuscadas, legales, pero es importante que cuando menos sepamos más o menos a qué se refieren, porque el día de mañana si nos enfrentamos ante ellas, que no nos vayan a cuentear, ¿no? Sino que sepamos de qué es lo que están hablando, ¿no? Y cuando dice precedentes legales, significa que en el sistema del derecho, en casi todo el mundo, hay algo que se conoce como los precedentes, que significa que cuando una situación ya se ha resuelto así, es probable que se vuelva a resolver igual. Entonces, por ejemplo, los pueblos mayas de Campeche promueven un amparo en contra de la soya transgénica en su región, ¿sí? Y entonces el Poder Judicial de la Federación dicta una sentencia. Bueno, es posible que los mismos pueblos mayas, pero ahora del estado de Yucatán o del estado de Quintana Roo, puedan ir ante la autoridad y decir, ya existe un precedente de que otro juez en otro lugar dijo que esto era injusto, ¿sí? Cuando hay varios precedentes en el mismo sentido, ya se convierte casi en una ley. Pero eso no significa que las cosas no pueden cambiar, porque como sabemos, nuestro mundo está en constante cambio y cosas que hace años se consideraban normales, ahora ya no lo son, ¿sí? Pero es importante ir generando precedentes. Entonces, por ejemplo, si en una comunidad una mujer indígena logra que se le reconozca legalmente un derecho, pues eso significa que es probable que después venga otra mujer indígena con el mismo deseo y que digan, bueno, pues si ya se le reconoció a fulana, pues se le tiene que reconocer también a sutana, ¿no? Es un poquito como en ese sentido la idea del precedente, ¿sí? Otra de las estrategias que han emprendido los pueblos originarios es la resistencia cultural y la revitalización de su identidad, preservando y promoviendo su cultura, idiomas, tradiciones y prácticas ancestrales, lo cual va en contra de la asimilación. O sea, en el momento en el que tú decides ponerte tu huipil, decides ponerte tu quexquemet, decides hablar tu idioma, decides seguir realizando tus fiestas, decides seguir haciendo tu arte, bueno, esa es una forma también de resistir, ¿sí? Es una forma también de tomar tus derechos en tus manos y decir, bueno, yo estoy aquí y esta cultura también es valiosa y también es importante, ¿no? Entonces, esa también es una forma, ¿no? Además, esto se puede hacer, bueno, en la esfera íntima, pero se puede hacer también en el espacio público. Es decir, ¿por qué no también ocupar los espacios públicos con estas manifestaciones culturales o artísticas?
Otra de las estrategias que han establecido los pueblos indígenas es crear medios de comunicación comunitarios. Sobre todo el tema de las radios comunitarias, los periódicos y las plataformas en línea para difundir información, denunciar injusticias y fortalecer la comunicación interna y externa. Entonces, en muchos lugares de nuestro continente y de nuestro país, vamos a ir encontrando radios comunitarias, periódicos comunitarios, boletines comunitarios, donde ahí también es una forma de defender los derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a tener contenidos en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque encendemos la tele y todo va a estar en castellano, a lo mejor en inglés, con subtítulos, u otra cosa, pero no vamos a encontrar nada en otomí, no vamos a encontrar nada en triqui, no vamos a encontrar nada en TN, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Generamos esos contenidos, ¿no? No parece de buenas a primeras tan fácil, pero tampoco es imposible, porque si fuera imposible, no existirían las radios indígenas. Y por el contrario, no solo existen, sino que son bien exitosas, ¿no? Y logran que llegue la información a lugares a donde no llegan otras cosas. Entonces puede uno, por ejemplo, encender La Voz de las Huastecas en la región huasteca y entonces hasta el lugar más alejado puede de pronto llegar una información que sea útil para nuestros derechos, de que ya están poniendo la vacuna en tal lugar, de que ya hay servicio en la clínica, de que ya van a venir las becas, de que está cerrada la carretera porque llovió mucho. Situaciones de ese tipo se comunican mediante esos sistemas, ¿no? Otra forma de defender nuestros derechos es exigir educación comunitaria. Es decir, impulsar programas de educación propios, ¿sí? Por ejemplo, nos juntamos las señoras otomís y les enseñamos a los niños y a las niñas a hacer esta cosa o esta otra. Les enseñamos a hablar nuestro idioma, ¿sí? Esto es algo para lo cual se puede acudir al gobierno, ¿sí? Porque el gobierno tiene sistemas de educación indígena y de educación bilingüe, pero también se puede hacer desde las mismas comunidades. Si la comunidad se pone de acuerdo y dice, fulano, señor, se sabe muchas historias de aquí de nuestro pueblo y es importante que no se pierdan, y el día sábado en la mañana vamos a juntar a todas las niñas y a los niños a que escuchen al señor. Bueno, pues esa es una forma de tomar la educación comunitaria en nuestras propias manos, ¿sí? Y de alguna manera de enseñarle a los niños que no nomás el maestro de la escuela del gobierno es el que sabe, sino que también hay otros saberes que son importantes. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que los últimos años ha habido muchos incendios forestales en todo el mundo por el cambio climático. Entonces se queman los bosques. Bueno, hay lugares en Estados Unidos donde han ido a buscar a los pueblos indígenas de la región porque los pueblos indígenas sabían quemar el bosque de forma preventiva, que no fuera tan dañina, y que entonces cuando viniera un gran incendio no devorara todo, porque ya toda la maleza pues, la habían quemado antes. Es una forma indígena, ancestral, de control del territorio y de control del ecosistema y de protección del ecosistema. Son saberes, ¿sí? Y esos saberes también se pueden transmitir en la educación, y así como hay el control del bosque, pues hay el control del agua y otras formas de control de nuestros recursos. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. O sea, si sabemos que en nuestro territorio existe la madera que utilizamos para hacer nuestras casas, pero no solo nuestras casas, sino nuestros instrumentos musicales, nuestra artesanía, etcétera, 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 nuestros utensilios, pues entonces vamos a cuidar de ese bosque y sabemos que lo vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar de una manera sostenible, racional, inteligente, como de por sí lo han venido haciendo los pueblos indígenas a través de los siglos. Es decir, sí, la naturaleza está en todo el planeta mejor conservada en los territorios indígenas, eso no es casualidad. O sea, no es porque ellos no tienen acceso a hachas y a motosierras. Claro que tienen acceso. La situación es que ellos saben que tienen que cuidar ese entorno, ¿no? Y entonces, seguirlo haciendo
También es una forma de defenderse y de resistir. Otra de ellas es hacer redes y alianzas con otros movimientos sociales. Estos movimientos pueden ser movimientos indígenas o no indígenas, diferentes. Por ejemplo, ¿quién dice que un grupo de mujeres indígenas no se pueden poner de acuerdo con un grupo de feministas? Por ejemplo, tienes una situación de que no te pagan la pensión alimenticia. Tienes un problema. Bueno, pues puedes acudir a un colectivo de abogadas feministas que te ayuden a resolver el problema. ¿Qué pasa si tenemos un problema de contaminación en nuestras comunidades? Bueno, podemos acudir a alguna red ambientalista. Estas redes ambientalistas pues pueden ser vecinos, puede ser gente interesada de otros lugares, puede ser gente que trabaja en universidades. Hay muchas opciones, ¿verdad? Pero ir generando estas redes nos va a ayudar también a defender nuestros derechos porque vamos ensamblando saberes, es decir, lo que tú sabes se suma con lo que ella sabe y lo que él sabe. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un juicio de amparo para proteger su territorio, hay que decir por qué el territorio es importante. Y eso no lo puede decir el abogado. El abogado puede redactar la demanda, pero para decir cuál es la importancia de ese territorio, se va a necesitar la voz de las personas habitantes. Y entonces ahí se ponen de acuerdo y entre las dos partes, digamos, se hace una estrategia, ¿sí? Y pueden ser organizaciones religiosas, pueden ser políticas, pueden ser culturales, dependiendo de la situación, son las alianzas que tenemos que ir construyendo. Otra de las estrategias, que es precisamente la que ustedes están emprendiendo el día de hoy y los últimos días, ha sido la capacitación legal y en derechos humanos. Fortalecer sus capacidades legales y conocimientos de los derechos humanos. En palabras, digamos, muy coloquiales y simplonas, que no nos digan y que no nos cuenten, sino que sepamos a qué tenemos derecho. Porque de por sí tenemos una intuición, ¿verdad? Ya como que sabemos cuando algo es injusto de entrada, como que no nos gusta, ¿verdad? Pero no es lo mismo nada más saber que está mal a poder decir, no, es que ¿sabes qué? Que este fracking que tú quieres hacer ahora en la comunidad viola mis derechos ambientales, viola mis derechos como pueblo indígena, por ejemplo, porque no se me consultó. Entonces, el ya saber que tenemos derecho a la consulta ya nos pone en una situación menos vulnerable a que si de plano no sabemos qué hacer, ¿no? Y bueno, otra de las estrategias es la diplomacia indígena internacional. Luego pudiera parecer muy difícil porque decimos hoy, pues si a veces no me alcanza para el camión ni para llegar a tal lugar, ¿cómo le voy a hacer para llegar hasta Nueva York? O hasta Suiza, o hasta, pues, mira, quién sabe, pero los pueblos indígenas llegan. Llegan normalmente con alianzas, ¿no? Entonces buscan a una organización que les ayude a pagar el pasaje y otra organización que les ayude a difundir lo que está pasando y a lo mejor un canal de televisión que les haga una entrevista y etcétera, etcétera. Y ya vemos que está ahí no sé, por ejemplo, el representante del pueblo wixárika, del pueblo huichol, en las Naciones Unidas, en Nueva York, dando un discurso de por qué no se debe permitir la minería en sus sitios sagrados. Entonces, aunque esto pudiera parecer de pronto como que imposible, la verdad es que no lo es, porque ha ocurrido, y ha ocurrido muchas veces, ¿no? Pero, pues, hay que buscar las alianzas y las estrategias necesarias para poder lograr esto, ¿no? Y bueno, en América Latina ha habido un montón de movimientos indígenas. Yo creo que no estaríamos hablando de los derechos de los pueblos originarios si no hubieran existido o si no existieran estos movimientos. Entonces, en México, por ejemplo, es muy claro. En México se empieza a hablar de pueblos indígenas el 12 de octubre de 1992, cuando los pueblos de Chiapas se organizan y salen miles y miles de personas, bajan de sus comunidades, porque Chiapas es un estado muy montañoso, y entonces en muchas ocasiones los pueblos indígenas viven en la sierra, y bajan a otros lugares. En este caso, bajaron a la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Entonces se organizaron miles de indígenas y en silencio, sin decir una sola palabra, bajan de las montañas, se calcula más o menos 10,000 personas, pero pues los cálculos varían, y no sé si ustedes recuerdan que se conmemora el 12 de octubre, el Día de la Raza, que es una manera muy bonita de llamarle a un proceso que fue extraordinariamente violento, que fue el proceso de colonización. O sea, el 12 de octubre se celebra o se conmemora la llegada de los europeos al continente americano, que trajo gigantescos cambios. Entonces, en aquel año, en el 92, se cumplían 500 años, y si uno encendía la televisión, todo el mundo hablaba del encuentro de dos culturas, algo como muy romántico, como muy bonito, como si hubiera sido un encuentro de iguales que se pusieron de acuerdo para crear un nuevo mundo. Y en realidad los pueblos indígenas salen a decir que no fue así. Entonces bajan de la montaña, buscan una estatua del conquistador español, que era Diego de Mazariegos, en la ciudad de San Cristóbal, y derriban la estatua, la destruyen, ¿no? Y se regresan a sus comunidades, sin decir una sola palabra, todo en silencio, ¿sí? Casi 2 años después, 2 años y medio después, el 1 de enero de 1994, esos mismos pueblos indígenas deciden declarar la guerra al Estado mexicano, ¿no? Entonces, con un documento que se llamó la Declaración de la Selva Lacandona, la primera, bueno, en realidad la guerra se declara, me parece, con la segunda Declaración de la Selva Lacandona. Ellos le dicen al Estado mexicano, bueno, nos levantamos en armas en contra de México, no para separarnos de México, sino para ser reconocidos y reconocidas, ¿no? Para que se respeten nuestros derechos. Y podemos tener diferentes opiniones sobre ese proceso, sobre si está bien o no está bien acudir a las armas, pero el hecho es que a partir de ese momento fue cuando todo el mundo empezó, digamos, a voltear a ver a los pueblos indígenas, y que el discurso de los derechos indígenas empieza a cobrar mayor relevancia y mayor centralidad en el Estado mexicano, ¿no? O sea, antes de eso, pueblos indígenas, quién sabe qué serán, ahí están, muy bonitos, pero eran como parte del paisaje. A partir de eso es cuando los pueblos dicen, no, aquí estamos, tenemos derechos. El EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conquista, o sea, domina por medio de las armas una porción interesante, importante del estado de Chiapas, y a partir de entonces en sus comunidades tienen autonomía y autogobierno. Entonces, si uno va, por ejemplo, a Oventic, que es uno de los pueblos zapatistas, hay que pedir permiso para entrar. Hay una, digamos, va uno por la carretera y la calle que lleva a la entrada del pueblo tiene pues una cerca y un portón parecido, por ejemplo, el que ponen aquí en el Río Santiago para que no se metan los carros. Bueno, algo así. Y no se puede entrar. Y para entrar hay que pedir permiso y hay que decir a qué va uno. Y dan permiso, pero hay que pedirlo, porque se reconoce que ahí ellos son la autoridad. Por ejemplo, en todas las entradas de todos los pueblos zapatistas hay un letrero grande que dice prohibida la entrada de alcohol y drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, el alcohol, los hombres toman, se emborrachan y le pegan a las mujeres y a los niños. Entonces, ¿qué deciden? Prohibir el alcohol. En los pueblos zapatistas está prohibido el alcohol. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene derecho a opinar, no nomás los hombres, o no nomás los mayores de edad. Y entonces ya cuando le preguntaron a los niños, pues se juntaron con las señoras y ellos ganaron, ¿no? Y entonces impusieron la idea de que en los pueblos zapatistas no se permite el alcohol. Y no se permiten las drogas, bueno, también porque igual generan violencia, pero porque pues hay una guerra contra las drogas del Estado mexicano. Entonces, para no darle pretextos al ejército o a la Policía Federal en su momento para que entrara a las comunidades zapatistas, pues entonces dicen, aquí no se permite la droga de ningún tipo, ¿no? Entonces, esa es una forma de ejercicio de autonomía que tuvieron estos pueblos, ¿no? Y en ese sentido, pues, es importante su
su reconocimiento, es importante saber que ocurrió, que incluso el conflicto sigue latente, que de vez en cuando todavía hay personas que fallecen, todavía hay ataques, grupos paramilitares contra el ejército zapatista, el ejército mexicano contra el ejército zapatista y una serie de situaciones que se van dando ahí en el sur. Y que una de las formas de parar la guerra fue realizar los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés fue la primera vez que el Estado mexicano, en una mesa no tan diferente de esta donde estamos sentadas esta mañana, se sentó el Estado mexicano de un lado y los pueblos indígenas del otro lado a discutir cuáles iban a ser sus derechos, ¿sí? Y muchos de esos derechos son los que a través de los años se han venido reconociendo. No se cumplieron los acuerdos de San Andrés. El Estado mexicano, en aquel momento dirigido por Ernesto Zedillo Ponce de León, traicionó a los pueblos indígenas y no cumplió. Vicente Fox más adelante hizo lo mismo, traicionó y no cumplió. Cambiaron la Constitución, pero no metieron todo y no metieron lo más importante de los acuerdos de San Andrés. Últimamente hay otra iniciativa para ver si ahora sí, pero bueno, ese fue el punto de partida. O sea, todo este discurso es para contarles que ese fue el punto de partida. Entonces, algunos movimientos exitosos que luego cuando tengamos un problema podemos a lo mejor ver qué les funcionó a ellas y a ellos, son los siguientes. El primero, pues, el que ya mencionamos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está sobre todo en el estado de Chiapas, pero que en realidad tiene influencia a nivel nacional, porque de él de alguna manera se inspira o se desprende el Congreso Nacional Indígena, que es un órgano autónomo que no pertenece al Estado mexicano, donde están representados todos o casi todos los pueblos indígenas de nuestro país, ¿sí? Otro movimiento, estos los vamos a mencionar muy rápido, es la Minga indígena. En Colombia la Minga es una especie como de ejército indígena que se ha organizado para defender sus pueblos y sus comunidades, sobre todo en contra de los paramilitares, de la destrucción de sus ríos, de la destrucción de sus territorios con minería y cosas de ese tipo. El Consejo Indígena del Cauca, en Colombia, que ha liderado acciones de resistencia pacífica y defensa de la tierra. La Organización Nacional Indígena de Colombia, que ha trabajado para proteger los derechos de los pueblos indígenas colombianos. Las comunidades mapuche en Chile y en Argentina, que han llevado a cabo una resistencia histórica en defensa de sus territorios ancestrales y la protección de su cultura y sus derechos. Ahí en la lámina vamos a poder ver fotos precisamente de cada uno de estos movimientos. Aquí, por ejemplo, en la de la primera, la del Ejército Zapatista, no sé si se alcanza a ver, pero aquí hay una valla roja. Ese es el portón que les digo, es la entrada de Oventic. Esa foto la tomó su servidor cuando estábamos pidiendo permiso para entrar y a ver si nos dejaban entrar. Pues por mientras, pues tomábamos muchas fotos, ¿verdad? Y entonces ahí estuvo interesante porque si ustedes se fijan, están los encapuchados, que son pues los habitantes del lugar, las y los habitantes del lugar, pero también hay gente de otra, que claramente no es indígena, como este señor de aquí, que Aguirre Beltrán, que es un antropólogo más o menos famoso, no sé si vive todavía o no, pero pues a esos lugares confluye mucha gente, o sea, mucha gente de todo el mundo ha venido a ver cómo es que el Ejército Zapatista se organiza hacia dentro de sus comunidades, porque expulsaron a todo lo que había del gobierno, expulsaron escuelas, clínicas, todo lo que había del gobierno. Entonces, ¿ahora cómo le hacen para la salud? Porque sí hay salud. De hecho, los pueblos zapatistas son los únicos pueblos de Chiapas que han logrado reducir casi hasta desaparecer el índice de mortalidad materno-infantil, a diferencia de los pueblos que no son zapatistas. Entonces, sí hay salud. También hay educación, pero ¿cómo le hacen? Entonces, esas experiencias, aunque pudiera parecer que vienen de un lugar recóndito, de la gente más pobre, resulta que son tan innovadoras y tan importantes que gente de todo el planeta viene a ver cómo es que le están haciendo, ¿sí? Entonces, bueno,
Y entonces todo es para decirles que sí, cada foto corresponde al movimiento. Y bueno, el movimiento indígena de Ecuador, que ha sido muy exitoso, o sea, incluso lograron cambiar la constitución para que se reconociera que la tierra es como una madre. Entonces eso es una gran victoria del movimiento indígena ecuatoriano, que hay años que tiene éxito y hay años que parece que va para atrás, porque, por supuesto, las tierras que reclaman, pues ahora están en otras manos. Los derechos que reclaman están en otras manos. El agua que reclaman es ambicionada por otras personas. Y entonces siempre hay resistencia ante la búsqueda de derechos de los pueblos indígenas. No siempre el camino va a ser nomás para adelante, nomás para adelante. Va a haber momentos en los que se va a poner difícil y va a haber regresiones, ¿no? Eso está pasando actualmente en Ecuador. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Oriente, de Perú, ¿no? Perú, pues, es un país grande, extraordinariamente diverso, como México, digamos, que tiene desde desiertos hasta el Amazonas, ¿no? Entonces tiene muchísimos pueblos diferentes, tiene los descendientes del gran imperio inca, pero también tiene los descendientes de los pueblos que siempre han vivido en la selva, ¿no? Por ejemplo, los guaraníes, ese tipo de los curripacos, bueno, ahorita no los tengo muy presentes, pero una serie, digamos, de pueblos más bien selváticos, ¿no? O sea, que han vivido siempre en la selva. Las comunidades Ashanika de Perú y de Brasil, que han defendido su territorio en la selva amazónica. Recordemos que en este lugar del mundo, para bien o para mal, existe una planta sagrada para los pueblos indígenas que científicamente se llama Etilopsilum coca, que los pueblos indígenas conocen como coca mama, como la mamá coca, ¿sí? Y entonces se ha modernamente inventado un proceso para tomar esta planta sagrada, transformarla y convertirla en una droga. Y entonces eso ha provocado que haya guerra en estos territorios. Entonces en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil y en Venezuela se cultiva la hoja de coca, pero en los territorios que pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces muchas veces los pueblos indígenas están en confrontación directa con los cárteles del narcotráfico, que eso es lo que está pasando en Perú, que no es que no pase en nuestro país también, en el estado de Guerrero, en el estado de Durango, en el estado de Chihuahua, en muchos lugares incluso en Oaxaca, por supuesto, de nuestra geografía, en muchos lugares de nuestra geografía, va a haber enfrentamientos entre los pueblos indígenas y el crimen organizado. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no? Que es otro movimiento ecuatoriano, el Consejo Indígena de Centroamérica, que opera en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿no? Esta es una organización internacional de pueblos indígenas, ¿no? Pues muy interesante, por supuesto. Porque luego, por ejemplo, vemos a los migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. ¿Serán indígenas o no serán indígenas? Eso es algo que no nos solemos preguntar ni la gente de a pie, ni el Estado. Es decir, el gobierno los trata, pues, como hondureños, pero no se pone a pensar si algunos pertenecerán a pueblos indígenas o no, porque en realidad sí existen estos pueblos. Incluso hay algunos que comparten idiomas o rasgos con los pueblos de acá. Entonces vamos a encontrar en El Salvador pueblos que hablan náhuatl. Vamos a encontrar muy al sur incluso pueblos que hablan maya, ¿no? Entonces se comparte una historia, ¿sí? O sea, la idea de que empezamos a conocernos cuando llegaron los españoles, porque ya todos hablábamos español, es falsa. Ya había interacción y comunicación con los pueblos, entre los pueblos de acá y los pueblos de Sudamérica. Entonces les platicaba el otro día, por ejemplo, que en la gran ciudad de Monte Albán, una de las primeras ciudades trazadas de lo que hoy es México, se encontró la tumba 7, y en esa tumba 7 hay un tipo de arte que se conoce como el hacha inca, que en realidad no es inca, pero es originaria de lo que hoy es Ecuador. Los ecuatorianos le enseñaron a los zapotecas, según
han encontrado los arqueólogos, a trabajar el oro. Y los zapotecas les dieron a los ecuatorianos el maíz, ¿no? Y entonces hay un intercambio ancestral. El maíz, que es originario de la zona de Puebla y Tlaxcala, llega a Sudamérica, dependiendo de los estudios, hace 6,000, hace 8,000 años. O sea, no es que el intercambio sea reciente, o sea, tiene ya mucho, mucho tiempo. Y bueno, decir que el ejercicio de la autonomía es la mejor manera para proteger los derechos humanos de los pueblos originarios. Pero luego a veces es complicado, porque si solo somos poquitas las que estamos acá, ¿cómo le vamos a ejercer nuestra autonomía? Bueno, pues hay que buscar estrategias. Perdón. Hay que buscar formas, ¿no? Y bueno, ya volviendo un poquito más a nuestros mecanismos ya más aterrizados. Vamos a encontrar que hay mecanismos internacionales, federales, es decir, que se refieren a todo lo que es México, estatales, que esos van a variar de estado en estado. En el estado de San Luis Potosí tenemos unos, pero puede ser que en el estado de Morelos, o en el estado de Yucatán, o en el estado de Guerrero tengan otros. Entonces, eso pues es tarea para que cada quien investigue en el lugar donde está cuáles son los mecanismos que vamos a tener para defendernos. Y, por supuesto, los mecanismos comunitarios, porque si partimos de la idea de que podemos ejercer autonomía, entonces va a haber formas también de defender nuestros derechos hacia adentro de la comunidad, porque a veces la misma comunidad puede ser la que nos esté afectando. Entonces tiene que haber maneras de resolver esas situaciones dentro de la comunidad también, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de echar a andar los mecanismos de protección de derechos, es importante identificar cuando no sea posible, porque luego a veces es difícil, pero vamos a hacer un esfuerzo por identificar, a ver si podemos mover esto. Sí. Las siguientes cosas que nos van a ayudar mucho a armar nuestra estrategia. ¿Qué derechos se nos están afectando? Eso es algo que tenemos que identificar inmediatamente. Ahora, yo no les estoy pidiendo que ustedes sean expertas en derecho, no, pero sí hacer un esfuerzo por identificar, es que es mi derecho al trabajo, es que es mi derecho a la libertad, es que es mi derecho a casarme con quien yo quiera, es que es mi derecho de hablar y decir mi palabra, ¿no? O sea, diferentes derechos, ¿verdad? Y luego, si es posible, identificar si son derechos humanos, porque los derechos humanos tienen una protección especial. Ahora, ojo, no tenemos que hacer todo solas. Siempre hay personas que nos pueden ayudar, siempre hay aliadas, pero hay que buscarlas. ¿Dónde? Pues a saber, hay que buscarlas. Algunas estarán en las universidades, en las escuelas, en las instituciones, en las organizaciones, en las iglesias, qué sé yo. Hay que buscarlas, ¿no? O bien, a lo mejor hay una compañera de la comunidad que ella a lo mejor es abogada. Ah, bueno, pues entonces con lo que yo sé y con lo que ella sabe, podemos llegar a identificar si son o no son derechos humanos, ¿verdad? Si es posible, identificar en qué documento legal está este derecho. Para eso también nos va a servir mucho asesorarnos por personas abogadas, que nos digan, ah, es que ese derecho está en la Constitución. ¿Por qué? Porque un derecho que está en la Constitución está por encima de cualquier ley. Entonces puede haber una ley que diga, tú no tienes derecho a vender aquí, pero si la Constitución te da derecho, esa ley se puede anular, ¿sí? Entonces hay que buscarle dónde está ese derecho. Puede estar en el derecho internacional, puede estar en la Constitución o puede estar en una ley. Yo sé que esto es complicado, pero es que desgraciadamente el derecho es complicado y cada vez es más difícil. Cada vez se está volviendo más difícil de traducir. Había un autor que hablaba del derecho encriptado o de la Constitución encriptada, de que cada vez más se necesita un lenguaje especializado, así como cuando
vemos lo que escriben los médicos y no entendemos nada, porque aparte usan una letra súper horrible. No es casualidad, lo hacen para que no lo podamos entender. Y en el derecho es lo mismo, se utilizan palabras complejas y se hace cada vez más complejo para que solamente unas cuantas personas puedan manejar el sistema. Y así es como es. Y entonces, pues nos estamos enfrentando ante eso, ¿no? Otra cosa que vamos a tener que identificar es quién está afectando nuestros derechos. Eso es muy importante, importantísimo, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si es un particular o es un gobierno o una autoridad, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿va a ser un particular o va a ser una autoridad? Si es un particular, ¿quién es? ¿Es mi pareja? Sí, porque ¿mi pareja me puede violar derechos? Sí, por supuesto que me puede afectar mis derechos, ¿no? Entonces, es diferente la estrategia que vamos a usar contra un ex esposo irresponsable que la que vamos a utilizar contra una minera, ¿verdad? Entonces, es muy importante identificar quién es el que nos está afectando. ¿Es particular? ¿Es una pareja? ¿Es un pariente? ¿Es un vecino? ¿Es mexicano o es extranjero? ¿Sí? Porque eso cuenta. Desgraciadamente cuenta. O sea, si es una empresa mexicana o si es una empresa extranjera, pues se les va a tratar de forma diferente por las autoridades. Entonces es importante saberlo. Por ejemplo, cuando la minera San Javier empieza la destrucción del Cerro de San Pedro para explotar el oro y la plata de ahí, muchas de las personas que estaban defendiendo el territorio dicen, bueno, pues es una empresa canadiense, vamos a quejarnos a Canadá y vamos a meterles juicios en Canadá. Y eso ha ocurrido. Un caso muy famoso es el caso del señor Mariano Abarca, en el estado de Chiapas, que fue asesinado. ¿Qué pasó ahí? Que una empresa canadiense minera contrata un cártel para que asesine al líder social. Y si en México no hay justicia, a lo mejor en Canadá sí la hay. Entonces se fueron a Canadá, allá pusieron la denuncia penal en contra de la empresa y de sus directivos, y hay gente en la cárcel, pero en Canadá, desgraciadamente aquí todavía no, pero en Canadá sí hay gente presa por haber hecho esto, ¿no? Y no lo digo a la ligera, o sea, sí está documentado que la empresa minera contrató a un cártel para que asesinara a un líder social. Y son cosas que son difíciles de hablar, pero que es una realidad y que tenemos que enfrentarla, ¿no? Entonces tenemos que saber, ¿es nacional o es extranjero? ¿Es sistemático o es excepcional? Es decir, es alguien que me está violando mi derecho todo el tiempo, 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 aunque sea cosas chiquitas, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. O es una cosa que ocurrió una sola vez, pero fue tan grave que yo he decidido hacer algo, ¿sí? Porque si es solamente una vez, a lo mejor, pues, hasta me da flojera, ¿verdad? O sea, digo, ay, no. Para cómo está la burocracia, pues, me voy a tardar mucho nomás por quejarme de que me dijo indio, por ejemplo. Pero, ¿quién sabe? O sea, a lo mejor fue tan grande la ofensa, o a lo mejor la violación a mis derechos fue tan grave porque llegó y mató a mi primo, o no sé, una serie de situaciones que yo digo, no, no lo voy a permitir. Entonces, por ejemplo, Rigoberta Menchú, ¿alguien sabe quién es Rigoberta Menchú? ¿No? ¿Nadie? Bueno, hay que buscarla en internet, por favor. La señora Rigoberta Menchú es una indígena maya, guatemalteca, Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Que fue líder de sus comunidades. Es una persona muy importante, muy famosa, pero que llega a una convención en Cancún y en estos hoteles elegantes de la Ribera Maya le dicen, no, 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 aquí no queremos vendedoras. Y la señora iba a dar la conferencia. Y entonces ella dice, no. O sea, aunque haya sido un solo insulto, es lo suficientemente grave para que yo meta una queja, ¿sí? Y entonces, pues eso pasó hace algunos años, ¿no? Hemos visto últimamente, por ejemplo, que a Yalitza Aparicio también la han discriminado, ¿no? Pues es famosa, pero eso no quita que la discriminen. Entonces,
ella puede decidir, ¿saben qué? Yo no lo voy a tolerar. Y todos podemos decidir eso. O sea, todos tenemos la capacidad de decir, bueno, en esta ocasión no voy a manifestarme, pero en esta otra ocasión sí. Y tomar la decisión y tener una serie de razones para tomar esa decisión, ¿verdad? Ahora, ¿actúa por cuenta propia o tiene alguna concesión o permiso gubernamental? ¿Sí? O sea, no es lo mismo que llegue la mina y que nomás empiece a trabajar, a que llegue la mina porque tiene una concesión que le dio el gobierno. Vamos a actuar de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, una embotelladora, ¿sí? Una embotelladora usa mucha agua, de cualquier tipo de refresco, de agua, de lo que sea. Usa muchísima agua porque ocupan el agua para el refresco, pero luego el refresco ustedes saben que tiene mucho azúcar y las máquinas se dañan con el azúcar. Entonces usan mucha agua también para lavar las máquinas y entonces gastan mucha agua. Otra vez en San Cristóbal de las Casas, que es un lugar muy interesante, muy excepcional, pero que también es muestra de lo que ocurre en el resto del territorio, hay una embotelladora de Coca-Cola que utiliza una cantidad gigantesca de agua de uno de los manantiales más puros y más abundantes de la región. Y hay pueblos indígenas que están ahí por un lado a 2, 3 cuadras, que están caminando entre las aguas residuales, ahí juntando un poquito de agua de la lluvia para poder lavar su ropa. Y entonces, pues obviamente hay una afectación a sus derechos porque esa agua pues les pertenece, porque ese es su territorio. Entonces, sí, Coca-Cola es la que me está afectando, pero tiene un permiso del gobierno. Entonces, vamos a emprender una estrategia para que le cancelen el permiso, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante identificar, perdonen que sea enfático, pero es que sí hay que volver a eso, es muy importante identificar quién es el enemigo, quién es el agresor, ¿sí? Ahora, si el agresor es de gobierno y es una autoridad gubernamental, tenemos que identificar qué tipo de autoridad es. Si es una autoridad municipal, si es estatal, si es federal, ¿verdad? También eso va a ser muy importante para saber qué acciones vamos a emprender en contra de estas autoridades. A ver, tenemos un comentario en el chat que nos dice, algunos otros antecedentes del movimiento indígena declarado como tal son en 1988, que surge el Frente Independiente de Pueblos Indios, que plantea la necesidad de hacer visible la autonomía regional para los pueblos indígenas de México. El movimiento indígena en adelante creó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias. No sé si nos pudieran decir en dónde surgió, que nos lo pudieron poner ahí en el chat, porque esta es información que es muy valiosa para que sepamos que es algo que ya tiene rato que se viene trabajando. Y es que empieza a surgir la idea de que ser indígena te da ciertos derechos que no tienes si no eres indígena. Entonces se ha dado el fenómeno, por ejemplo, que ciertas comunidades que en los años 60 traían la bandera agrarista, ya en los años 90 traen la bandera indígena, porque dicen, es que el peso de lo indígena, como está reconocido internacionalmente y constitucionalmente, me va a permitir lograr más. Y yo creo que no hay que verlo como oportunismo, sino como aprovechar los derechos que tenemos, ¿no? Hacer uso de los derechos que tenemos, porque si no, ¿para qué sirven los derechos si nada más están en un papel guardado en quién sabe dónde? ¿Verdad? O sea, los derechos para que sean reales tienen que ser vividos. Bueno, otro de los tips, ¿no? De los consejos que creo que es importantísimo va a ser identificar los riesgos, ¿sí? Es decir, si es mi pareja y es un señor que es bien agresivo y bien violento, hay que ver cómo le hacemos para lidiar con él. No digo que no haya que hacer nada, pero pues no lo hagamos a lo menso, porque en una de esas salimos hasta asesinadas. Entonces tengamos mucho cuidado. Pero esto se vuelve todavía más complejo cuando estamos hablando de ensamblajes así como empresa, crimen organizado y gobierno en contra de la comunidad. Entonces, por ejemplo,
el caso que les decía de Mariano Abarca, ¿no? Él, pues sí sabía que corría un riesgo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que ya saber que el riesgo existe nos va a volver cobardes, no, no necesariamente. Pero sí tenemos que medir hasta dónde y cómo, porque desgraciadamente vivimos en un país y en un continente, en una región extraordinariamente violentos, donde es una realidad el asesinato de los líderes indígenas, ¿sí? Es una realidad. Es una realidad el secuestro y violación de las mujeres indígenas. Es una realidad, ¿no? Entonces, tenemos que saber ante qué nos enfrentamos. Y siempre es más fácil si lo hacemos en colectivo que si lo hacemos de forma individual. ¿Por qué? Porque lo primero que tratan de hacer es irte contra los líderes. Pero cuando es difícil identificar quién es el líder, entonces se complica, ¿no? Entonces sí es muy importante medir los riesgos, ¿sí? ¿Vamos a hacer una manifestación? Sí, pero ¿en dónde? Sí, pero ¿a qué hora? Sí, pero ¿a quién vamos a invitar para que esté observando? ¿Sí? O sea, ¿qué medios de comunicación van a venir? ¿Quién va a traer la cámara? ¿Quién va a traer el video? ¿Quién va a estar transmitiendo en tiempo real en Facebook lo que estamos haciendo aquí? Para que si llega alguien, que puede ser una policía, pero puede ser también un cártel, o puede ser hasta un vecino racista incontento, pues quede grabado lo que está haciendo, ¿verdad? Incluso pedir ayuda de la fuerza pública cuando eso se pueda, ¿verdad? Otra cosa es identificar quiénes pueden ser aliados o aliadas, ¿no? Bueno, aquí hay otro comentario, ahorita lo leemos. Porque, pues, no vamos a poder hacer todo solas, ¿no? O sea, siempre vamos a ocupar un aliado, una aliada, sea dentro de la comunidad o fuera de ella. Primero dentro de la comunidad, ¿no? Pero también fuera. Es decir, ¿qué profesor me va a apoyar? ¿Qué sacerdote me va a apoyar? ¿Qué influencer me va a apoyar? ¿Sí? Es decir, ¿con quién nos vamos a ayudar? Si no conocemos el derecho, ¿qué abogados o abogadas habrá por aquí que nos puedan echar la mano? Allá en la comunidad, ¿quién tendrá un sobrino o un hijo que haya estudiado derecho? ¿Sí? ¿Quién le sabe mover a la cámara? ¿Quién sabe hacer documentales? ¿Quién sabe hacer un programa de radio? ¿Quién sabe hacer una manta? ¿Quién escribe bonito? O sea, todas esas cosas, por pequeñas que parezcan, hablan de alianzas. Entonces siempre es importante saber con quién podemos contar y también saber con quién no podemos contar, ¿sí? Identificar en las autoridades, en fulana institución, hay alguien que sí se deja hablar, que sí está de acuerdo, que sí tiene buenos modos, ¿sí? Bueno, Crescencia González nos dice, las autoridades siempre afectan los derechos indígenas de diferentes formas. Desde la discriminación cuando no nos atienden sus peticiones, son ignorados porque no saben exponer sus planteamientos, no hay apoyo para el trabajo del campo y muchos más. Sí, ciertamente, es decir, no siempre las violaciones a derechos tienen que ser tan dramáticas como un asesinato. A veces puede ser simplemente, pues, no tengo acceso a semilla, no tengo acceso a un tractor. Acá la comunidad no han venido a poner la antena y entonces no hay transmisión de internet y entonces los niños no están estudiando porque ahora todo es en línea. Sí, o sea, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Me pega mi pareja, no me quitó a los niños, no me deja verlos. Son situaciones que se van repitiendo, ¿no? ¿Sí? Otra cosa es que tenemos que identificar con qué recursos contamos, que es algo similar a lo de las alianzas, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Pues no, pues tenemos que a fulana que le mueve muy bien a la computadora. No, pues que tenemos a sutana que le sabe hablar en público. No, pues que tenemos además este grupo de señoras que son buenas para hacer tamales. Y entonces el día de la reunión, ellas van a hacer la comida. ¿Sí? O sea, hasta cosas así que pudieran parecer muy simples, muy mundanas,
son muy importantes, porque pues, si no hay comida, ¿cómo le hacemos, verdad? Si no hay agua, ¿cómo le hacemos? ¿Quién tiene una casa de campaña? Porque nos vamos a ir a quedar afuera de tal oficina hasta que nos atiendan. Entonces, ¿quién me va a prestar una casa de campaña? ¿Quién tiene las cobijas? ¿Quién tiene la camioneta? ¿No? Cosas de ese tipo. Yo no estoy hablando necesariamente con recursos de dinero. También, ¿verdad? Porque luego también es necesario para ciertas cosas, pero no solo dinero. Otras cosas también, ¿sí? Y por último, identificar qué tipos de mecanismos o estrategias pueden utilizarse, que es de lo que trata la sesión de esta mañana, ¿no? Ahora, bueno, mecanismos internacionales. Estos nomás los vamos a mencionar porque en realidad es los que menos vamos a usar, porque son los más difíciles de llegar hasta allá. Si están basados en Costa Rica o en Ginebra, Suiza, o en Nueva York, o en lugares así, pues solamente de forma muy excepcional vamos a poder llegar allá, ¿sí? Se puede, y es importante saber que existe, ¿no? Entonces, bueno, existe el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Entonces, de pronto, por ejemplo, a este último, si vemos que nos están discriminando racialmente, podemos ir ahí, podemos poner una queja y pues quemar a México a nivel mundial con todos sus compañeritos países, ¿no? De que no, resulta que no es buena onda porque en su casa le pega a su hermana, ¿no? Entonces, sí, porque así como el prestigio es importante en nuestras sociedades, también a nivel internacional, a las naciones les importa su prestigio. Y entonces, si traen un discurso de somos muy buena onda, como Canadá, pero que luego resulta que no es verdad, pues entonces pierden prestigio, ¿verdad? El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité del Derecho del Niño, perdón, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Ojo, muchos de los pueblos indígenas de México son migrantes. Algunos, como algunas de las compañeras que están hoy presentes, que ya se asentaron acá, pero hay otros que migran estacionalmente, que dicen vamos a la pizca y nos regresamos a la comunidad. Vamos al corte de caña, nos regresamos a la comunidad. Vamos a ir a trabajar en la obra a Monterrey o Estados Unidos, o ya salió un contrato para ir a Carolina o lo que sea, y regresamos a la comunidad. Entonces, hay muchas personas indígenas que están en movimiento, que están en tránsito, ¿sí? Son trabajadores migrantes, ¿sí? Porque, acuérdense, hay migración internacional, pero también hay migración interna. Es decir, una persona que se mueve de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, también es migrante. ¿Sí? El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto es algo de lo que casi no se habla, pero en los pueblos indígenas también existen personas con discapacidad, por supuesto. Y a veces hasta les toca más duro, porque, por decir, si es una persona ciega, ¿qué es lo que se hace normalmente con los ciegos? Pues que aprendan a leer braille. Pero si el braille está en castellano y su idioma es el ñañú, pues entonces allá hay una dificultad adicional. O por ejemplo una persona que batalla para moverse, entonces mírate, ahí está una silla de ruedas. Pues sí, pero en mi comunidad no hay rampas, ¿no? Todos son escalones para llegar de un lado a otro. ¿Cómo le voy a hacer para llegar a la VR, verdad? Terracería, piedras, sí, sí, sí. Entonces, hay que poner atención en los derechos de las personas con discapacidad en las comunidades indígenas, ¿no? El Comité contra la Desaparición Forzada, el Subcomité para la Prevención de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, etc. Es decir, existen toda una serie de comités así. Perdón. Dependiendo del problema que estemos viviendo, la violación que hayamos sufrido, va a ser, pues, a qué comité podríamos eventualmente acudir.
Pero por regla general, y como están bien lejos, normalmente uno acude allá cuando no se pudieron resolver las cosas acá. ¿Sí? Entonces eso hay que pensarlo. Bueno, a ver, nos hacen otro comentario por acá, que es muy importante recalcar que protestar es un derecho y reprimir es un delito. Sí, por supuesto, claro. El derecho a la libre manifestación de las ideas está reconocido por el derecho internacional, por la Constitución mexicana y toda una serie de otros instrumentos. Estela Hernández Martínez nos dice, yo soy partera tradicional y en la actualidad los niños nacidos por partera tradicional no pueden ser registrados sin certificado de nacimiento. Eso también es una violación a los derechos. El documento de autoridad comunitaria debe ser más que suficiente para el registro de estos niños. Por supuesto, ¿sí? O sea, las violaciones a los derechos van a venir de todos lados y van a ser de diferente naturaleza. Y no va a ser lo mismo que llegaron a mi comunidad y se llevaron a mi primo y no sabemos ni por qué, y lo tienen allá en la cárcel de Tehuantepec, que me queda 4 horas, a el tema por ejemplo, de que llego al registro civil y no me reconocen a mi niño porque no trae un documento como ellos dicen que tiene que traer, cuando pues las mujeres han estado pariendo a su modo durante 300,000 años, cuando menos, las humanas. Antes de eso había otras especies, perros, gatos, todo el mundo pare, ¿no? Entonces, pues sí, es algo como muy colonial pensar que alguien no existe por el simple hecho de que no tiene un papel que te da el gobierno, ¿verdad? Y luego es útil, porque si en los pueblos indígenas no hay registros, pues entonces es más fácil decir que todo está bien, ¿verdad? O sea, si un niño nunca fue registrado y se muere de polio, o de lo que sea, pues es una estadística menos, ¿no? Entonces a veces también es una herramienta de los malos gobiernos el no contar adecuadamente a las personas. Es de las quejas que primero hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí nacen y mueren niños y nadie lleva la cuenta, decían los zapatistas. Bueno, otro tema o otra instancia que existe es la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas creó en 2001 un organismo especial para pueblos indígenas, que tiene, entre otras funciones, el recibir quejas y ir a los países a observar qué es lo que está pasando. Entonces, de vez en cuando vienen a todos los países que tienen pueblos indígenas y hacen un estudio pormenorizado de cuál es la situación y qué derechos humanos se están violando en cada pueblo. La señora que tenemos en la imagen es una señora de un pueblo indígena peruano, quechua, así se llama su etnia. A ver. Bueno, aquí nos pusieron más información en el chat sobre el Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Si alguien quiere conocerla, podemos leerla aquí en el chat. Incluso fueron tan amables de ponernos un vínculo donde podemos obtener, no, 2 vínculos donde podemos obtener información más precisa, tanto del maestro Francisco López Bárcenas como del maestro Armando Bartra. Muchas gracias. Bueno, además hay mecanismos a nivel continental, o sea, hay mecanismos que son mundiales y otros que son nomás para América. Entre ellos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que yo creo que no tienen caso entrar a mayor profundidad, porque pues, esto no es un curso para abogados especializados, ¿no? Sino que ustedes sepan que cuando no se resuelve una situación dentro del país, que ya llegaste a la Suprema Corte de Justicia, que es lo más alto que puedes llegar en México, y no se resolvió, y tu derecho sigue siendo violado, puedes acudir ante las instancias internacionales. Y que las instancias internacionales deciden cosas que son obligatorias en nuestro país, ¿no? Y que es bien bonito, porque si una mujer mexicana va a la Corte Interamericana y se dicta una sentencia que la favorece,
mujer va a sentar un precedente que va a servir para toda América, ¿sí? O sea, una mujer en Paraguay, una mujer en El Salvador, una mujer indígena en Chile o en Argentina, va a poder invocar a eso, ¿no? Y entonces las luchas de todos los diferentes pueblos que llegan ahí benefician a todos los demás, aun cuando no se conozcan. Entonces es importante saber que existan, pero pues no vamos a entrar a verlos con detenimiento. También hay una relatoría de la Organización de Estados Americanos, o sea, como hay una de la Organización de las Naciones Unidas, que son casi todos los países del mundo, bueno, la Organización de Estados Americanos son casi todos los países del continente, y también tienen un relator especial, ¿no? Correcto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Dígame. A ver, déjeme le paso el micrófono para que se escuchen las que están en línea. Buenas tardes, Bueno, ya, mero. yo me llamo Marisela Catalina Hernández. Yo solo pregunto por las actas de nacimiento, porque también eso es como violar nuestros derechos, ¿no? Porque siempre nos exigen de un color y luego de otro color y luego ya después las certificadas. Se supone que eso ya deben de ser, o sea, ya vienen solo, es una, ¿no? ¿O cómo? Bueno, cada estado tiene sus normas sobre las actas de nacimiento. Entonces, habríamos que ver cómo lo resuelve cada estado. Pero por regla general, cuando nos pidan requisitos muy complicados de cumplir, podemos irnos al amparo y que la autoridad federal le ordene al registro civil que cambie sus prácticas. Si el registro civil dice, yo lo hago porque viene en la ley, incluso el Poder Judicial de la Federación puede obligar a que se cambie la ley. Entonces sí se puede hacer eso, porque pues es complicarle excesivamente la vida a las personas. El problema es que tenemos que reclamarlo legalmente. De otra manera, pues depende de la voluntad de la autoridad si quiere mejorar o no sus prácticas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una protesta y la autoridad va a decir, ah, no, pues ya no le voy a hacer así porque ya no quiero protestas. Pero habrá otra autoridad que diga, a mí no me importa. Pues total, no me voy a durar 3 años o no me voy a durar 6 años. Entonces, no les voy a hacer caso. Pero si ya hay una sentencia de un juez federal que les dice, lo tienes que hacer, hasta la cárcel pueden ir a dar si no lo cumplen. Sí. Cada que entran los niños, luego lo quieren de color café, luego verde, luego azul. Sí. Era mi pregunta. No, sí tiene usted razón. Esas prácticas están muy mal porque no se fijan en las circunstancias de la persona. Piensan que todo el mundo tiene la posibilidad de ir a sacar una estancia así, pero no es tan fácil. Menos cuando no vives en la localidad donde la sacan, menos cuando no hablas el idioma en el que están escritas, ¿no? Sí. Okay. Bueno, además, y solo las vamos a mencionar también de forma muy general, existen instituciones especializadas en atender a los pueblos indígenas de nivel federal. Vamos a recordar que en nuestro país el gobierno se divide por niveles. Entonces va a estar el nivel federal, que es el de todo el país. Luego va a estar el nivel estatal, que es estado por estado, o sea, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, nivel estatal. Luego vamos a tener las autoridades municipales, ¿verdad? Que son más pequeñas todavía. Y luego vamos a tener las autoridades comunitarias. Entonces vamos a tener 4 niveles de gobierno en nuestro país. El nivel más alto es el nivel federal, ¿sí? El de la federación. Todos los estados unidos, ¿sí? Así se llama nuestro país, Estados Unidos Mexicanos. O sea, todos los estados mexicanos se unieron para formar una federación, ¿sí? Ahí, ¿cuáles van a ser las instituciones especializadas? Bueno, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ha cambiado de nombre a través de los años. Primero se llamaba INI, Instituto Nacional Indigenista. Luego hubo un tiempo que se llamó CDI, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
y ahora se llama Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, este es el primer obligado, digamos, a nivel federal. Después vamos a tener una comisión que depende de la Secretaría de Gobernación. Estas entidades, las tres, dependen del presidente de la República, o presidenta, en su caso. No vamos a tener una mujer, desgraciadamente, pero dependen de esa figura, del máximo mandatario a nivel nacional. Entonces, esa persona es quien, digamos, lleva la dirección de todo, va a ser la presidencia. Y la presidencia, a su vez, va a tener sus órganos descentralizados, desconcentrados, o secretarías, o esos ya son como tecnicismos, pero sí, va a tener órganos que dependen de él. Entonces, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas depende de la Presidencia de la República. La Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México depende de la Secretaría de Gobernación, que a su vez depende de la Presidencia de la República. Esta comisión se creó porque ha habido muchos conflictos. Se creó hace ya algunos años, no en el gobierno actual, precisamente porque había muchísimos conflictos, sobre todo territoriales. Acuérdense que en el sexenio de Calderón se concesionó más de la tercera parte del territorio nacional, se le dio a las empresas mineras. Entonces, eso generó una cantidad gigantesca de conflictos y la idea de esta Comisión Nacional es crear un órgano ahí como que para mediar, digamos, ¿no? Y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es posible que desaparezca y que se una con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero todavía no sabemos. El Instituto Nacional de Lenguas, pues como su nombre lo dice, se refiere a los idiomas, a las lenguas que se hablan en nuestro país. Entonces ellos son los que van llevando el registro de cuáles son los diferentes idiomas, cuáles son sus variantes, quiénes son los certificados para ser traductores, todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, otra forma, les decía, de dividir los mecanismos institucionales o los que se hacen dentro de los gobiernos es por federales y estatales. Entonces, estas son instancias, no son mecanismos, es decir, son instituciones. Los mecanismos, ahorita vamos a ver. Mecanismos federales. Bueno, lo vemos un poquito y luego nos vamos a descansar. ¿Sí? El juicio de amparo. Ese va a ser uno de los mecanismos más interesantes, más importantes y más valiosos que tenemos en nuestro país. Decir que a pesar de que es verdad que nuestro país, México, tiene muchos problemas, que hay mucha injusticia, que hay muchas situaciones que no nos gustan, también es importante reconocer que hay cosas que son valiosas y que son buenas, ¿no? Y una de ellas es el juicio de amparo, que tiene más de 100 años y que surgió como una manera de proteger a la gente. En Estados Unidos, que es la nación que luego a veces todo el mundo quiere voltear a ver, porque dicen ellos son el modelo a seguir para muchas personas, en Estados Unidos no existe algo similar al juicio de amparo. Hay algo que se parece un poquito que se llama el habeas corpus, pero el habeas corpus solamente protege la integridad física, no todos los derechos humanos. Hay otro tipo de derechos de juicio que se llama habeas data, pero el habeas data solo protege información confidencial. Pero el juicio de amparo va a proteger todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales, ¿sí? Todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales, de un modo u otro, sea fácil o sea difícil, pero eventualmente pueden acabar con un amparo, ¿sí? Entonces, el amparo se promueve ante el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial, los jueces de distrito o sus superiores, los que les revisan, son los que acaban diciéndole a las otras autoridades cuándo es que están violando o no un derecho. Otro mecanismo es la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahorita veremos a mayor profundidad, y el juicio de protección de derechos político-electorales. Vamos a ver qué nos dicen en el chat.
Dice Crescencia González, en cuanto a las instituciones existentes, no cuentan con recursos suficientes o propios para echar a andar su encomienda. Definitivamente, un problema para el ejercicio de los derechos que siempre pone por frente el Estado es la falta de recursos. Entonces, hay incluso intelectuales, académicos que dicen es que todos los derechos humanos se reducen a dinero, porque sin dinero no puedes hacer nada. Pues quién sabe, ¿no? Porque luego pareciera también un pretexto por parte de las autoridades. O sea, no existe dinero para que se salvaguarden nuestros derechos, pero para los viajes al extranjero del gobernante, para eso sí hay dinero. Para su informe de labores que cuesta millones, para eso sí hay dinero. Para tapizar la ciudad con publicidad y llenar las redes sociales y los medios de comunicación, para eso sí hay dinero. Entonces hay que cuidar mucho el decir que no hay dinero. No es que no haya dinero, es que no está bien distribuido. Es que no está distribuido pensando en los derechos, está distribuido pensando en las necesidades de los poderosos y no en las necesidades de la gente. Entonces, nunca debemos decir que la falta de presupuesto es un argumento suficiente para justificar que un organismo no funcione. El organismo tiene que tener el presupuesto necesario, a ver de dónde lo sacan, porque dinero sí hay. México es la economía 15 a nivel planetario. Es una de las economías más grandes del mundo. Si hay como 200 países en el planeta y México está en el lugar 15, entonces, ¿cómo nos vienen a decir que no hay dinero cuando salimos a la calle y está lleno de carros nuevos, lujosos, edificios, fraccionamientos? No, sí hay dinero, más que no está bien distribuido. Entonces, sí, es uno de los pretextos. Muchas gracias por tu comentario, Estela. No, perdón, Crescencia, porque sí, en efecto, es lo primero que nos dicen, es que no hay dinero. Pues saquen el dinero, ¿no? O sea, redistribúyanlo, porque sí hay. Lo que pasa es que no se está usando adecuadamente. Estela Hernández Martínez nos pide en el chat la posibilidad de participar. Entonces, Estela, si estás ahí, por favor, enciende tu micrófono y te escuchamos. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Okay. Bueno, primero que nada es un gusto escuchar su trabajo, bueno, escuchar todo lo que nos está diciendo. Estoy muy contenta porque la realidad es que está dando respuestas como muy importantes a muchas preguntas que yo tenía. Yo solo quería, primero, pues, si se pudiera al final poder proporcionarnos su número, si se puede, claro, para poder hablar con usted en algún momento. Y lo segundo, quería como comentar esta situación que hablaba yo sobre los registros de los niños. Como le decía, yo soy partera tradicional, actualmente estoy en una organización de parteras tradicionales y mujeres indígenas en la zona huasteca. Hemos estado trabajando con diferentes parteras a nivel nacional, perdón, en un foro nacional de partería, no sé si se enteró, tuvimos un foro en lo que es la Agenda Nacional de Partería. ¿Por qué platico de esto un poco? Bueno, porque ya nos sentamos como a dialogar con autoridades y preguntar, ¿no? ¿Por qué esta obligación de los certificados de nacimiento? En la actualidad hay muchísimos niños sin ser registrados. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos visto en este camino es que la autoridad, por ejemplo el gobierno, le ha dado mucha facultad a, por ejemplo aquí por hablar, a los servicios de salud, que es el que exige este documento, los certificados de nacimiento. Entonces aquí mi pregunta con usted es, ¿hacia dónde, por ejemplo, pudiéramos nosotras dirigirnos? Porque ya sentamos a la Secretaría de Salud y le preguntamos, ¿tú tienes facultad de esto? Y él menciona, es que este mecanismo nos lo dio el gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces sentamos al de derechos humanos, a la de derechos humanos a nivel nacional, sentamos al compañero del INPI a nivel nacional en lo que es medicina tradicional y nadie pudo darnos una respuesta. O sea, siguen en lo mismo, ellos siguen diciendo en que se tiene que hacer porque así lo piden y los únicos mecanismos que da la Secretaría de Salud a las parteras es que tienes que estar certificada. 2, si no estás certificada para la atención de partos, entonces tienes que ir
a la unidad de, por ejemplo, más cercana, y tienes que ir a pedir un documento foliado para que puedas ir con el síndico municipal y el síndico municipal darte otro documento para con eso regresarte a la unidad de salud para que te extienden el certificado de nacimiento al niño. Entonces es muchas violaciones de derechos en cuestión de que estos niños puedan ser registrados. Entonces estuvimos hablando con diferentes parteras y, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, dicen que hay muchos niños, muchos, cientos de niños que no han sido registrados por precisamente todo este martirio que nos hacen pasar a los pueblos indígenas. Entonces, si se pudiera en algún momento que usted nos pudiera orientar un poco hacia dónde tenemos que girar, porque sí es un problema que tenemos y es una violación muy grande hacia los pueblos indígenas, hacia las comunidades enteras. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Estela, gracias a ti. Se sienten muy bonito tus palabras. Gracias. Sí, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es, como habíamos visto más atrás, identificar quién es el agresor. Es decir, ¿de dónde viene eso? ¿En dónde está? ¿Dónde está ese requisito? Lo más probable es que eso venga en una ley, ¿sí? Y las leyes pueden ser anuladas mediante el juicio de amparo. Un poquito más adelante, después del receso tal vez, vamos a ver las particularidades del juicio de amparo y podemos utilizar este ejemplo para ir dilucidando cómo le podemos hacer. Porque precisamente el mecanismo para anular una ley, porque no porque sea una ley significa que es justa o que es correcta, ¿sí? O sea, todas las leyes incluso tienen un mecanismo de revisión, ¿sí? Hay cosas que hoy consideramos terribles, que en algún momento estuvieron en una ley. La esclavitud estaba en una ley, que se pagaba por cada cabellera de indio muerto en Sonora, estaba en una ley, que las mujeres no podían tener propiedades, estaba en una ley, que no se podían adquirir nada sin el permiso de su padre o de su marido, estaba en una ley, y esas leyes fueron cambiando. Hay diferentes maneras de cambiar la ley. Uno es el mecanismo político, ¿no? O sea, tal cual ir a la Cámara de Diputados o al Senado o quien lo haya expedido y decirles no estamos de acuerdo y a ver, hagan una nueva ley. Pero eso implica que tenemos que tener la fuerza suficiente para obligar a esa Cámara que cambie las cosas. Y esa fuerza tiene que ser una fuerza política, porque las cámaras son organismos políticos. Entonces vamos a tener que llegar por los miles y quedarnos por días y hacer muchas cosas, ¿no? Esa es una forma y es válida y se puede hacer. Otra diferente es promover el juicio de amparo, donde ya una autoridad federal, que va a ser el Poder Judicial de la Federación, va y le va a decir al Congreso, después de un análisis, saben que esta ley que tú tienes es discriminatoria. Permítanme un momento. Se nos estaba yendo la luz, pero ya, gracias. Sí, entonces ahorita entramos un poquito al detalle de eso. Hay otra pregunta que dice, ¿qué mecanismos podríamos activar para el ejercicio justo del recurso económico o su incremento? Igual, ¿dónde están los presupuestos? En una ley que se le llama ley de egresos, ¿sí? Y entonces, al ser una ley, esa ley puede ser también combatida por medio de un juicio de amparo, ¿no? Y entonces podemos decir que esa ley es injusta y que no está distribuyendo adecuadamente los recursos, ¿sí? Entonces, ese también puede ser un mecanismo. Otro mecanismo puede ser igual el de la protesta, ¿no? Las leyes de presupuesto las aprueban las cámaras de diputados. Entonces, ir a la Cámara de Diputados, si sabemos que van a votar el presupuesto de nuestro estado tal fecha, pues ir a ver a todos los diputados y diputadas, encargarles el asunto
y luego ir ese día que va a ser la votación y decirles, a ver, ¿dónde está el presupuesto para pueblos originarios? ¿Dónde está el presupuesto para parteras? ¿Dónde está el presupuesto para lo que estemos buscando en particular? Y si no lo aprueban, pues hacer presión política. Si eso sigue sin ocurrir, entonces podemos promover un juicio. Hay ciertas reglas que vienen en tratados internacionales que se cumplen o no se cumplen. Yo no sé si haya, o sea, honestamente soy muy ignorante en este tema, si haya alguna disposición que diga cuánto se tiene que dedicar a pueblos indígenas. Porque, por ejemplo, si hay una disposición que dice cuánto se tiene que dedicar a educación, que viene en tratados internacionales, que es el 3% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad enorme que México jamás ha cumplido. Pero pues nadie se ha ido al amparo para exigir que se dedique esa cantidad. Otro comentario. Aquí en Xochocotla tuvimos el caso de mujeres de la tercera edad que atendiendo a los nietos mediante los métodos de medicina tradicional, como los lavados intestinales, fueron amenazadas o cuestionadas porque usar el hueso y el irrigador lo equiparaban con una violación en contra del menor. Uy, sí, entonces luego se dan cosas bien complicadas, ¿no? Situaciones en las que a veces parece que no se entiende la forma de actuar de la comunidad y la forma de actuar de los médicos y que no nos podemos poner de acuerdo. Habría que ver qué tipo de ataque fue. Si es un ataque, digamos, meramente verbal, podemos ir a la Comisión para Prevenir la Discriminación, ahorita lo mencionamos, para que se le diga a ese médico que lo dijo, por decir, yo no conozco el caso, perdón, pero suponiendo que el secretario de Salud del Estado de Morelos haya salido a los medios de comunicación a decir esto está mal, pues sí es posible que a esa autoridad le digan, ¿sabes qué? Tienes que tomar un curso de perspectiva intercultural y tienes que tomar un curso de antirracismo para que aprendas a no referirte así a los pueblos indígenas. Sí puede llegar a ocurrir. Otro mecanismo, digamos, si ya es una amenaza directa, por ejemplo, llega la policía y las quiere detener, ahí también se puede promover el amparo. Depende mucho, como les digo, es complicado el sistema, tenemos que asesorarnos con gente experta, pero siempre hay modos y mecanismos, incluso contra las palabras, porque las palabras también van creando realidad. Un caso muy emblemático es el caso del campo algodonero, no sé si ustedes han escuchado hablar de este caso, es el caso de las muertas de Juárez. En Ciudad Juárez, todavía, pero sobre todo de forma muy dramática, durante algunos años, hubo un fenómeno terrible de violencia feminicida, donde muchas mujeres aparecían muertas, mujeres de diferentes edades, de diferentes complexiones, de diferentes pasados, o sea, no era de que dijeran, es que solo muchachitas, solo señoras grandes, o solo obreras, no, o sea, era un tema particularmente grave, ¿no? Y estaba pasando mucho, ¿no? Y entonces, en un lugar que le llaman el campo algodonero, porque hace años ahí se sembraba algodón, encontraron muchos cadáveres de mujeres. Entre ellos se identificaron el de 5 mujeres, porque había otras que ya ni siquiera era posible identificar a quién pertenecían esos restos. Y entonces esas mujeres, cada una por su cuenta, tenía familia, tenía gente que estaba preocupada, que quería encontrarlas y que cuando las encontraron muertas querían justicia. Y entonces ellas acudían ante las instituciones y recibían muy malos tratos. Por ejemplo, les decían, es que ¿qué anda haciendo su hija en la calle? O ¿cómo andaba vestida? O ¿será que tal vez era prostituta? Comentarios de ese tipo que uno podría pensar que solo son palabras, pero las palabras conforman la realidad. Y entonces no pudieron encontrar justicia en México, se fueron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos después de 10 años de lucha, y eventualmente la Corte Interamericana emitió una sentencia donde prohibió que las autoridades del Estado mexicano siguieran realizando esos comentarios misóginos. Lo mismo se puede hacer en el caso de pueblos indígenas. Es decir, también se le puede decir a las autoridades, vas a recibir una sanción por tus palabras, no solo por tus acciones, más por tus acciones también, ¿verdad? Pero también por tus palabras. Entonces sí. Y bueno, hay otros mecanismos.
Uno de esos otros mecanismos es la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Fue creada en el año 2003 fíjense, por el impulso de una persona, bueno, de muchas personas, ¿verdad? Pero en particular de un hombre que tenía discapacidad, que se llamaba Gilberto Rincón Gallardo. Chistosa la situación porque es descendiente directo del dictador Porfirio Díaz, heredero de una gran fortuna, sí, de aquellos años, de todo lo que la familia del dictador amasó. Y él, pues, digamos, utilizó su fama y su fortuna para el bien, y entonces, considerando que él tenía una discapacidad, empezó a luchar por el reconocimiento de las personas con discapacidad. Y luego, al mismo tiempo, en otro lado del mundo, allá en Durban, en Sudáfrica, se firma un tratado internacional en contra de la discriminación. Entonces, estas dos coyunturas históricas, o sea, la lucha de las personas con discapacidad y el reconocimiento internacional de que también requerían derechos, llevó a la construcción de la CONAPRED, ¿sí? Y su labor se enfoca en diferentes áreas, como la promoción de igualdad de oportunidades, sensibilizar a las personas, educar, etc. Entonces, ellos investigan y analizan situaciones de discriminación en México. Tú, como mujer, puedes ir y decir, me discriminaron por mujer, y entonces la CONAPRED es posible que al funcionario que te discriminó lo obligue a que tome un curso de transversalización de la perspectiva de género y sensibilización, ¿no? Para que ya no ande diciendo barbaridades, ¿no? Y se puede hacer en muchos ámbitos. La ley se quedó corta porque no menciona la palabra racismo. En México tenemos todo un tabú de que nos da miedo hablar de racismo. Decimos, es que en México no hay racismo, lo que hay es clasismo, ¿no? No es verdad. Por supuesto que hay racismo, por supuesto que está profundamente arraigado, pero está tan arraigado que en su momento a las autoridades del gobierno de Vicente Fox no había en ellos suficiente autocrítica como para aceptar que en efecto el racismo existía. Yolanda, ¿qué pasó? Pero espérame, es que luego no te escucho. Hola, buenos días. Mi nombre es Yolanda Martínez Silvestre y soy Otomi. ¿Me podría, por favor, explicar no sé si en resumen o a grandes rasgos, lo que es racismo y lo que es clasismo? Claro que sí. Por supuesto, esas son definiciones complicadas, ¿no? El clasismo tiene que ver con la división de las personas según su clase social, y eso se relaciona con su ingreso económico, ¿sí? Y entonces tiene que ver con discriminar a una persona porque no tiene recursos económicos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esa persona se gana la lotería? Pues ya es rico, ¿no? Y entonces, a lo mejor, quién sabe los de su pueblo si lo sigan tratando igual o no, pero se cambia de su ciudad o se va a otra colonia y ya no lo van a discriminar por clase, porque lo van a ver que trae muy buen carro, que vive en una casa muy bonita, que gasta mucho, que su ropa y todo eso. Entonces, el clasismo, si bien está profundamente arraigado y es muy importante y es muy severo, es más fácil de atacar. Pero el racismo, ese es más complicado porque está profundamente arraigado en las instituciones. O sea, cuando Europa decide conquistar el planeta, digamos, porque sí, en efecto Europa conquista casi toda América, casi toda África y casi toda Asia, una forma de asegurar que su dominio se mantuviera fue crear el sistema de razas. Y entonces se inventaron que existía una cosa llamada las razas, que en realidad no corresponde a lo biológico, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, no sé quiénes sean vecinos de los otomíes en pueblos indígenas. Los mazahuas, por ejemplo. Entonces, a lo mejor si se hace un análisis genético de otomíes y mazahuas, tal vez no sean tan diferentes.
incluso tal vez si se hace un análisis genético de los mestizos que viven en el pueblo, tal vez no sean tan diferentes. Entonces, es una categoría que no es tanto biológica y que más bien es inventada para justificar la dominación de los blancos, ¿no? Y que entonces lo que hace es poner en una categoría de segundo nivel a todo lo que no venga de Europa. Entonces, lo que se hace en Europa es arte, lo que hacen los pueblos indígenas es artesanía. Lo que viene de Europa son religiones, las de los pueblos indígenas son supersticiones, ¿sí? Entonces, siempre como que en segunda categoría, cuando en realidad, si tú no tuvieras un ojo racista y analizaras el objeto, tal vez el objeto tendría el mismo valor. Por decir, una pintura. Una pintura hecha por un pueblo indígena se le llama artesanía. Pero si la mismita pintura lo hubieran hecho en Italia, sería arte, ¿no? Y entonces es poner siempre como en una categoría de desventaja al pueblo originario. Y eso se va a manifestar mediante algo que llamamos la pigmentocracia. Pigmento tiene que ver con el color, ¿no? Y entonces se ha observado mediante estudios que dependiendo del color de piel que tienen las personas en América, es su posibilidad de acceder a cosas. Entonces, entre más educada está la persona, más blanca tiende a ser. O al revés, más bien, entre más blanca es la persona, más fácil es acceder a educación, a salud. Incluso se han hecho estudios, por ejemplo, de la composición de la Cámara de Diputados y de cómo hay partidos que prefieren gente más blanca y hay partidos donde sí hay gente más morena, pero en términos generales, la Cámara de Diputados de nuestro país es más blanca que el país en sí, ¿no? Es muy complicado, creo que a lo mejor tendríamos que dedicarle 2 horas a hablar de racismo porque está muy arraigado en muchas cosas, ¿no? Y el problema es que aquí todos los que estamos en este salón podemos dejar de ser racistas, pero como las instituciones están conformadas de forma racista y las leyes están conformadas de forma racista, entonces está tan metido en las estructuras que podemos cambiar las actitudes, pero nada cambia si no cambiamos esas estructuras. ¿Sí? No sé, yo sé que no responde muy bien, pero... Está muy bien, gracias. Sí, como comercial, creo que tenemos en la página de internet del Poder Judicial del Estado, en el de YouTube, ahí donde se está subiendo este curso, ahí por ahí hay una plática sobre racismo y pigmentocracia. Y ahí hacemos un análisis del sistema de castas, de cómo todavía persiste, de cómo los medios de comunicación siguen manteniendo el racismo. Por ejemplo, cuando todos los anuncios de pañales son puro niño güerito de ojos verdes, ¿no? Que no responde a nuestra realidad. Encendemos Televisa, por ejemplo. A mí me impactó mucho hace años que estaba en la selva de Yucatán, en una comunidad muy pequeña, pero de verdad muy pequeña. O sea, para ponerles un ejemplo, no había una fonda en esa comunidad, era una comunidad muy chiquita. Si tú querías comprar comida, pues tenías que ir con alguna señora a ver si te podía vender algo de lo que te sobraba en la casa. Y las muchachas, hijas de la señora, estaban viendo Televisa, y estaban viendo una novela. Y todas las que salían en la novela eran blancas. Y la casa era una casa muy lujosa. Y luego se entraban los comerciales y puros camionetones. Y entonces, eso también es una forma de arraigar el racismo, ¿no? Es decir, para que tú puedas salir en la tele y ser relevante, tienes que cumplir con un cierto estereotipo de belleza. Entonces yo pensaba, bueno, si a los mestizos nos pega que de repente estamos gorditos o chaparros o feos o lo que sea, y nos pega en la autoestima porque no cumplimos con ese estereotipo, ¿cómo se podrá sentir una persona que su mundo es totalmente ajeno al que le están mostrando en la televisión y que su mundo nunca es mostrado en televisión, ¿no? O sea, como un modelo a seguir, ¿no? En aquellos años creo que estaban viendo esta serie de Rebelde, ¿no? Pues son puras chicas blancas, delgaditas, y los hombres también, ¿no? Como con un estereotipo que no coincide con la identidad de este país, que es bien diverso. Incluso las casas en las que estaban, las escuelas a las que iban,
pues era una forma totalmente ajena, ¿no? Eso también es racismo, ¿sí? Sí. Bueno. Y bueno, también brindan asesoría y apoyo a personas que han sido víctimas de discriminación, elaboran estudios y recomendaciones para mejorar la legislación, incluso hacen materiales que podemos usar, porque como esto está profundamente arraigado, tenemos que cambiar todo. Las instituciones, los medios de comunicación, la distribución del poder, pero también la educación. Entonces, tener materiales, por ejemplo, que nos sirvan para hablar de racismo con los niños y las niñas en las primarias, en los jardines de niños, pues es muy valioso, y esas cosas también las genera la CONAPRED. Y ya para irnos al descanso, también lo vamos a mencionar rapidísimo, porque no es el momento ni tenemos el tiempo para hacerlo. Hay un juicio de protección de derechos político-electorales que se puede promover ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, como ustedes saben, ya está introduciéndose la figura, dependiendo del estado, pero de los municipios de mayoría indígena. Hay algunos estados que ya tienen diputados indígenas. Hay algunos estados como Oaxaca que van más allá y dicen, incluso hay un cruce, ¿no?, de etnicidad con sexualidad, porque dicen las personas mushes también tienen derecho a representación, ¿sí? Entonces, todos estos como formas de acceder al poder tienen ciertas limitaciones en cuanto a que hay mucha gente que no está de acuerdo, ¿no? Incluso aquí en el estado de San Luis Potosí hay un municipio donde hay un alcalde que públicamente ha dicho que él no está de acuerdo con que los indígenas tengan acceso al poder, aun cuando la mayor parte de la población de ese municipio es indígena. Luego, en otros estados, como en Guerrero o en Oaxaca, personas que no son indígenas se hacen pasar por indígenas para poder acceder a esos puestos, y personas que sí son indígenas no pueden acceder, y entonces eso genera toda una serie de conflictos, y esos conflictos se pueden resolver mediante estos procesos de carácter electoral, del que saben mucho acá los compañeros, y a lo mejor si tienen ustedes alguna duda en particular, podrían preguntarle a él en el receso o a la salida, de qué podemos hacer si tenemos una situación de este tipo. En el estado de San Luis Potosí apenas vamos a aprobar en la siguiente elección. Yo creo que van a surgir situaciones que van a tener que ser resueltas, ¿verdad? Tanto por las autoridades del estado como por las autoridades federales, porque no es lo mismo una elección municipal que una elección por ejemplo, para diputado federal, ¿no? Pero, pues, estos son es una gran generalización. O sea, obviamente hay tecnicismos en todo esto, es complicado. Entonces, no quisiera entrar mucho a detalle porque tampoco soy experto, pero, pues, que ustedes sepan que existe, ¿verdad?, este tipo de juicio. Y, bueno, para terminar, vamos a leer el comentario de Xochocotla, que nos dicen, ayer la doctora Emiko Saldívar comentaba que han comprobado mediante una serie de estudios que cada año de escolaridad en la vida de cada estudiante aumenta 2 o 3% la posibilidad de que se asuma mestizo, lo que ubica el modelo educativo como un principal constructor del mestizaje, de este racismo como proyecto político de asimilación cultural, o sea, de genocidio silencioso. Por supuesto. Es algo que nos comentaba el doctor Francisco en la sesión pasada, ¿no? Como cuando él iba a la escuela, le decían que les pegaban a los niños que hablaran su idioma, ¿no? Entonces sí, por supuesto, es un problema que el sistema educativo esté reforzando esta idea de que hay que abandonar la identidad indígena, o por ejemplo, de que no tiene ningún valor hablar nuestra propia lengua, mejor aprende inglés o francés o chino, o algo que te sirva en el mundo globalizado, ¿no? Pues esas también son formas de racismo, porque es decir que nuestro idioma es menos útil y menos valioso que cualquier otro, y eso no es verdad.
porque cada idioma responde a una forma de ver el mundo y una forma de explicar el mundo que es especial de por sí. Yo estoy seguro que ustedes de pronto se encuentran, ustedes que sí son bilingües, con palabras que son difíciles de traducir, de allá para acá y de aquí para allá. ¿Por qué? Porque provienen de lugares diferentes en el mundo, ¿no? Y no sé, vamos a la escuela en una comunidad rural donde hay un solo salón para todos los niños y así, y todo pues es, digamos, diferente que como se construyen los modelos educativos. Entonces de pronto le dicen al niño, a ver, a los de preescolar, ¿verdad? El semáforo, ¿qué colores tiene que tener? En una comunidad allá donde, o sea, no hay ni calles, menos semáforos, entonces, ¿qué pertinencia tiene eso? O sea, sí es importante que lo conozcan, pero primero, pues que hay en la milpa, cómo se vive, cuáles son tus costumbres, otras cosas. El modelo educativo definitivamente, como dice los compañeros de Xochocotla, puede ser discriminatorio, definitivamente. Bueno, ¿qué les parece si descansamos un ratito? Son las 12:15, que podamos regresar a las 12:35, ¿les parece? ¿Sí? Por favor. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes.